Y comenzamos entonces. Bueno, en la clase pasada terminamos viendo este teorema 22. Mostramos que dados dos conjuntos T y S, el producto cartesiano de esos dos conjuntos es un conjunto y además es una relación. Y bueno, y vimos dos ejemplitos pues sencillos de productos cartesianos. Vamos ahora a ver algunas propiedades del producto cartesiano, que incluso pues algunas de ustedes también ya las trabajaron en el curso de fundamentos. Vamos a ver estas propiedades aquí. Voy a pasarla acá a el tablero. Listo, ok. Bueno, aquí esta primera propiedad nos dice que el producto cartesiano de dos conjuntos es vacío si solamente si alguno de los dos conjuntos es vacío. ¿Eh? Eso se demostró pues en fundamentos y, sin embargo pues volvamos a hacer aquí. Eh, para hacerlo más fácil incluso voy a probar que la negación de esto equivale a la negación de esto, ¿cierto? Y nosotros ya sabemos que si la negación de dos fórmulas son equivalentes, las fórmulas son equivalentes, ¿cierto? O pues, mejor dicho, que la equivalencia de dos fórmulas es equivalente a la equivalencia de sus negaciones, ¿cierto? Entonces vamos a probar esto. Entonces, comencemos aquí. Pongamos que, bueno, inclusive hasta podríamos hacerlo sin eso, pues aquí, hagámoslo así. Existen, aquí tenemos T producto S diferente del vacío. Aquí vamos a proceder por equivalencias, ¿cierto? De pronto, pues en fundamentos uno lo hace más fácil, pues haciendo una equivalencia y después la otra. Tratemos de hacerlo aquí, ya como conocemos más las propiedades de los cuantificadores y sobre todo, pues cuando estamos trabajando con cuantificadores que aplican a fórmulas donde en alguna de esas fórmulas hay la variable por la que se está cuantificando no aparece libre, entonces vamos a hacer uso como de esas propiedades. Aquí sabemos que un conjunto es diferente del vacío si solamente si tiene algún elemento, ¿cierto? Si existe algún z tal que z pertenece a ese producto cartesiano. Sería por de un teorema que nosotros mostramos pues para el conjunto vacío, ¿cierto? Ok. Eso es equivalente a que entonces para que un elemento pertenezca a este producto cartesiano, tiene que ser que sea un par ordenado, digamos XY, donde la primera componente pertenece a T y la segunda componente pertenece a S. Aquí tendríamos, existe un Z y aquí existen X y Y, tales que Z es el par ordenado XY y además vamos a tener que X pertenece a T y Y pertenece a S. Listo. Ok. Ahora mire que aquí tenemos, aquí al comienzo de toda esta fórmula, aquí estamos cuantificando existencialmente. En realidad aquí tenemos tres existenciales, ¿cierto? Al comienzo de esa fórmula tenemos tres existenciales. Por conmutatividad de los existenciales podemos pasar entonces existe Z aquí adentro, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Existen X, existe y existe un Z, tal que tenemos toda esta fórmula de acá, ¿cierto? Z es igual a el par XY y X pertenece a T y Y pertenece a S. Listo. Sería entonces conmutatividad pues de existenciales. Bueno, aquí este segundo paso, aquí vamos a poner propiedad del conjunto vacío, que eso lo mostramos. Acá este segundo paso sería por definición del producto cartesiano T por S. Y acá para acá tendríamos que sería por conmutatividad de existenciales, ¿cierto? Aplicado pues dos veces.
Ahora tendríamos entonces que aquí tenemos, nos fijamos en esta fórmula que hay aquí adentro, existe un z que es igual a este término, ¿cierto? Y que satisface esta propiedad. Recuerde que en esos casos lo que nosotros podemos hacer es eliminar el existencial y sustituir esa variable z en esta fórmula alfa de acá. Ahora, mire que aquí en este caso, en esta fórmula alfa, no aparece z. Entonces, simplemente podemos eliminar esto de acá y dejar esta fórmula alfa, ¿cierto? Pues quedaría aquí, existe x, existe y, tal que... bueno, pero inclusive yo creo que... sí, está bien ahí. Existe x, existe y, tal que el x pertenece a t y y pertenece a S, ¿cierto? Aquí, digamos, por ese teorema pues, que nosotros mostramos para el existencial y con esa igualdad aquí adentro, ¿cierto? Donde estamos indicando cuál es el término que satisface pues, la condición. Ese creo que es como teorema 19 o algo así, pues, de la parte de cuantificadores. Aquí, mire que este y, en este caso, que sería pues como esta primera variable que tenemos aquí, no aparece libre acá, ¿cierto? Entonces podemos pasar este cuantificador por acá. Entonces aquí que tendríamos, existe x, tal que x pertenece a t, y existe y, tal que y pertenece a s, ¿cierto? Aquí sería entonces por el hecho de que y no aparece libre, en el conjunto, en el conjunto, en este conjunto, ¿cierto? Perdón, en esta fórmula en x pertenece a t. Listo, y aquí de nuevo, entonces mire que este x no aparece libre acá. Entonces podemos pasar este cuantificador existencial aquí. Es que tendríamos, existe un x, tal que x pertenece a t, y existe un y, tal que y pertenece a s. ¿Listo? Y esto es equivalente a que aquí t es diferente del vacío, ¿cierto? Y esto de acá es equivalente a que aquí s es diferente del vacío. Listo, que eso sería la negación de esta parte de acá. O inclusive nosotros pues podemos quitar acá esto, ¿cierto? Podríamos cambiarlo acá por... Ahí mostramos como que la negación de esto es equivalente a la negación de esto, pero también podríamos haber comenzado aquí, y eso sería equivalente, entonces, como tenemos pues aquí, o sea, lo teníamos con la negación de esto, le quité la negación, es como si estuviéramos negando otra vez, estuviéramos negando dos veces, ¿cierto? Entonces, eso va a ser equivalente a la negación de esto, que es equivalente a la negación de esto, nos llevamos la negación de esto por todas las equivalencias, ¿cierto? Y aquí por leyes de De Morgan tendríamos entonces que esto va a ser equivalente a que T es igual al vacío o S es igual al vacío. ¿Listo? Bueno, ¿dudas ahí? No, bueno, pues sigamos. Aquí si T es subconjunto de S, entonces si hacemos el producto de el conjunto de la izquierda por R y también el de S por R, ahí se va a preservar la inclusión. Vamos a hacer eso entonces. Y vamos a hacer el B. Supongamos, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo así de manera directa, ¿cierto? O sea, supongamos que T es su conjunto de S, y a partir de eso vamos a ver entonces que T producto R
está incluido en ese producto R. Tomemos un elemento arbitrario acá. Recordemos que para mostrar inclusión de conjuntos que son relaciones, basta mostrar que todos los pares ordenados que están en una relación están también en la otra. Ya sabemos que tanto T por R como S por R van a ser relaciones por el hecho de que los elementos de esos conjuntos son pares ordenados. Y sabemos pues, que también son conjuntos, ¿cierto? Entonces, pues ya, incluso ya nosotros mostramos pues que para cualquier par de conjuntos R y S, o T y R, pues las letras que escojan, el producto cartesiano de ellos es un conjunto y además es una relación. Listo, entonces, tomemos acá, sea XY un par ordenado que está en el producto cartesiano T por R, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a tener, qué vamos a tener aquí? Vamos a tener entonces que X pertenece a T y Y pertenece a R. Listo. Ok. Tenemos aquí entonces lo siguiente. Pues queremos mostrar que ese par ordenado XY va a estar acá en ese producto R. Ya tenemos que la segunda componente está en R. Y nos faltaría tener que la primera componente está en S. Por el momento tenemos que está en T, ¿cierto? Ahora, como tenemos que está en T y además T es su conjunto de S, como X está en T y T es su conjunto de S, entonces tendríamos ahí que X pertenece a S, ¿cierto? Por lo tanto, como ya llegamos a que X pertenece a S y Y pertenece a R, entonces de ahí tenemos que el par XY va a pertenecer a ese producto R. Ahora, mire que aquí lo que hicimos fue mostrar que todo par ordenado XY que esté en este producto cartesiano, también va a estar en este producto cartesiano. Por el teorema que nosotros ya mostramos, que para mostrar la inclusión de relaciones, eso es suficiente, ¿cierto? Es suficiente con mostrar que todos los pares ordenados que están en la relación de la izquierda, también están en la relación de la derecha. Mire que aquí si nosotros, pues ya por teorema de deducción, tenemos que esto de acá implica esto de acá. Y si nosotros generalizamos, perdón, por X y Y, tendríamos entonces que para cualquier par ordenado XY vamos a tener que si está en este producto cartesiano, está en este producto cartesiano. Por ese teorema que nosotros mostramos entonces de inclusión de relaciones, es equivalente a mostrar que todos los pares ordenados que están en la relación de la izquierda están en la relación de la derecha, entonces tenemos la igualdad, ¿cierto? Solo que ya, pues lo dejamos aquí, ya nosotros ya sobreentendemos pues que de aquí pues ya uno cómo llega pues a ese para todo, ¿cierto? Bueno, ¿dudas ahí? No hay duda, listo. Entonces, mire que aquí tenemos la implicación en este sentido. Desde luego, pues la implicación en el otro sentido no siempre vale, ¿cierto? Recuerde, en el caso, por ejemplo, en el que T eh, no está incluido en R, pues si nosotros tomamos a R como siendo el conjunto vacío, tomemos, por ejemplo, a T como siendo los naturales, ¿cierto? T como siendo los naturales, tomemos a R como siendo el conjunto vacío, eso va a estar incluido eso va a estar incluido, digamos, coloquemos acá, cambiemos esto acá mejor. Aquí coloquemos los enteros. Están incluidos en los naturales, producto vacío, pues tenemos que esto es el cero, ¿cierto? Es igual al vacío. Acá. Es hijo, me he desconcentrado, me voy a desconcentrar. Ok, aquí tenemos enteros
producto vacío es igual al vacío, que está incluido en el vacío, que es igual a los naturales, producto vacío. Y tenemos que los enteros no están incluidos en los naturales, ¿cierto? Se da la inclusión en el otro sentido. Entonces, con esto sería, digamos, suficiente para justificar que la implicación en el otro sentido no vale, porque tendríamos conjuntos T y R. T en ese caso serían los enteros, R sería el vacío y S sería los naturales que satisfacen esta condición y no satisfacen esta condición. Listo. Ahora, mire que acá en el punto D, lo que vamos a mostrar es, en el caso en el que ese R sea un conjunto diferente del vacío, la implicación en el otro sentido sí vale, ¿cierto? Como que uno en productos puede hacer cancelar desde que no esté multiplicando por el vacío, ¿cierto? Una propiedad similar a lo que ocurre pues con el producto en los naturales, en los enteros, en los reales, ¿cierto? Y acuérdate que en una desigualdad, para usted poder cancelar elementos en productos, tiene que asegurarse pues que esos elementos que está eliminando sean diferentes del vacío, del cero. Listo, entonces veamos acá este, D. Si supongamos que R es diferente del vacío, y vamos a demostrar esta implicación. Entonces, supongamos también el antecedente como hipótesis para demostrar esto, pues usando teorema de deducción. Y que T producto R está incluido en S producto R, ¿cierto? A partir de eso, entonces vamos a mostrar que T, pues, bajo esas condiciones, T va a estar incluido en S, ¿cierto? O sea, podemos cancelar ahí en este caso eh, el R, ¿cierto? Aquí, entonces, ¿qué hacemos? Tomemos un elemento arbitrario en T y veamos que está en S. Entonces, sea, digamos, X, un elemento que está en T. Necesitamos, pues, llegar a que X, o queremos llegar a que X está en S, ¿cierto? Ahora, para usar esta hipótesis que tenemos aquí, necesitamos de un elemento que esté en este producto. Por el momento tenemos es un elemento que está en T, no en el producto. Pero mire que por la hipótesis adicional que nosotros tenemos de que ese conjunto R es diferente del vacío, vamos a tener algún elemento ahí y podemos, a partir de este X y de ese elemento que tenemos en R, construir un elemento de este conjunto de acá, ¿cierto? Digamos aquí como R es diferente del vacío, existe un Y, aquí tenemos que usar una letra pues diferente al X que usamos acá, tal que Y pertenece a R, ¿cierto? Ahora, como X pertenece tanto X pertenece a T y Y pertenece a R, eh, como X pertenece a T y Y pertenece a R, que tendríamos entonces que el par ordenado XY va a pertenecer al producto T por R, ¿cierto? Y como estamos suponiendo que ese producto cartesiano de T con R está incluido en ese producto R, entonces vamos a tener ahí que ese par ordenado también va a pertenecer a ese producto R. Listo. ¿Y aquí qué sacamos? ¿De dónde? Tendríamos entonces que X pertenece a S y Y pertenece a R. En particular tenemos que X pertenece a S. O simplificando, ¿cierto? Simplificando, pongámosle acá mejor, simplificando. X pertenece a S. Listo, entonces tomamos un elemento arbitrario de T y con la hipótesis que teníamos llegamos finalmente a que X pertenece a S. Ok. ¿Ninguna duda ahí? No dudas. Bueno, entonces como no hay dudas, volvamos acá a las propiedades que tenemos acá del producto para ver qué otro mostramos. Bueno, y estas otras son exactamente, pues, prácticamente las mismas, solo que estamos haciendo el producto
por R a la izquierda, en esta la hacíamos a la derecha, pero las demostraciones son las mismas y el punto E pues también es prácticamente lo mismo. Podemos cancelar cuando R aparece a la izquierda, en los casos en que R aparezca en esos productos, el R que aparezca en esos productos sea diferente del vacío. Aquí también tenemos pues que el producto distribuye con respecto a la unión y con respecto a la intersección. Eso pues también se mostró en fundamentos. Creo que no hay como ninguna dificultad con esa demostración, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. En todo caso, pues si alguien tiene problemas con esa demostración, me dice y ahí miramos. Bueno, entonces vamos a ver acá las definiciones de lo que sería la imagen y preimagen de algunos elementos bajo una relación R, ¿cierto? Y vamos a definir también lo que sería el dominio y el rango. Si nosotros tenemos un conjunto cualquiera, mire que acá en esta definición estamos tomando a R como siendo un conjunto, ¿cierto? Y para, para ese conjunto cualquiera que él sea, vamos a decir que si nosotros tomamos un elemento de ese conjunto que sea un par ordenado, con primera componente X y segunda componente Y, en ese caso vamos a decir entonces que Y sería la imagen de X bajo R y X sería la preimagen de Y bajo R. Usualmente esa definición se aplica pues a los casos en los que R es una relación, pero aquí como eh, uno lo puede hacer de manera más general, listo, hagámoslo de manera general, inclusive se puede aplicar a conjuntos que no sean relaciones, ¿cierto? No, no hay ningún problema. Listo. Ahora, ¿el dominio cómo se define? Son entonces las primeras componentes de pares ordenados que pertenecen a R, ¿cierto? Es como la clase de objetos X, tal que existe algún Y, de manera que el par ordenado XY pertenezca a la relación. También pues lo conocen ya de fundamentos. Y en el rango, ¿qué tenemos? Tenemos que son las segundas componentes de los pares ordenados que están en la relación, ¿cierto? Es decir, serían elementos Y tales que para algún X, el par ordenado XY pertenece a la relación. ¿Listo? Aquí hay algunos ejemplos pues simples de relaciones, el dominio del rango. Mira que en este primer ejemplo, el conjunto R que estoy considerando, aquí hay un elemento que está suelto, ¿cierto? Que no es un par ordenado. Sin embargo, entonces le vamos a aplicar esa definición de dominio y de rango a ese conjunto. Entonces, aquí en este caso vamos a considerar solamente de los elementos de R que sí son pares ordenados, sacamos las primeras componentes, ¿cierto? Sería en este caso el 0 y el 1. ¿Listo? El 7 ni siquiera se considera, pues, ahí para sacar el rango ni el dominio. Y lo mismo entonces vamos a hacer para el rango. ¿Sí? De los elementos de ese conjunto de R que son pares ordenados, saquemos las segundas componentes. Entonces ahí nos dan el conjunto 1, 2, 5. En el caso de, pues si nosotros pensamos en esa relación específica, pues que sería la identidad en un conjunto T, ¿cierto? Bueno, en realidad ahí sería como una familia, pues de relaciones, que sea, para cada conjunto T vamos a tener la relación de identidad en T que nosotros ya la definimos pues formalmente, ¿cierto? Y cualquiera que sea ese conjunto T, el dominio y el rango de esa identidad nos va a dar el conjunto T. ¿Listo? Podemos hacer alguna de esas, vamos a hacerlo por acá. Ahí. Listo. Vamos a ver que el dominio de la identidad en T es igual a T, ¿cierto? Es lo que vamos a mostrar. Vamos a tratar de hacer eso por equivalencia, ¿cierto? Vamos a mostrar la igualdad por equivalencia. Mire que aquí ya sí estamos mostrando la igualdad de dos conjuntos que no son relaciones, pues, necesariamente, ¿cierto?
Eh, por lo tanto, entonces tenemos que tomar elementos arbitrarios, no vamos a tomar aquí, digamos, pares ordenados y mostrar que los pares ordenados de este conjunto, pues un par ordenado pertenece a este conjunto y solamente si pertenece a este conjunto, no, sino que vamos a tomar elementos, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, tomemos aquí una X que pertenece al dominio de T, de la identidad en T, perdón, ¿cierto? Eso, por definición, ¿qué sería? Pertenece a ese dominio si solamente sí que existe un Y tal que el par XY pertenece a esta relación. En este caso, pues la identidad en T. Sería simplemente por definición de dominio. Listo. Y recordemos la definición de la identidad en T. Nosotros tenemos como dos definiciones para esa identidad. Lo podemos ver con el conjunto de pares ordenados XY, tales que X pertenece a T y Y es igual a X, ¿cierto? O X es igual a Y, pues una cosa. Y también lo podemos ver como pares ordenados XX, tales que X pertenece a T, ¿cierto? Ahora aquí tenemos que este par ordenado X y Y pertenece a la identidad. Entonces, mire que esta definición como que nos ayuda más porque aquí tenemos las variables pues que están formando ese par ordenado son diferentes. Entonces, listo, hacemos esta definición. En este caso, para que pertenezca a esa identidad, tiene que ser que eh, valga esto de acá, ¿cierto? O sea, este par ordenado pertenece a eso, si solamente si X y Y satisfacen esta condición. En este caso, ¿qué tendríamos? Que existe un Y tal que X pertenece a T y Y es igual a X, ¿cierto? Sería por definición de la identidad en T. Listo, ahora mire que tenemos una cuantificación aquí por la variable Y. Y aquí adentro lo que tenemos es que ese Y es igual a un X. Y aquí tenemos que X pertenece a T, ¿cierto? Aquí tenemos una fórmula alfa, ¿cierto? Ahora mire que por esa misma propiedad que estamos viendo ahora, lo que podemos hacer es, podemos eliminar entonces este existencial, teniendo en cuenta que aquí estamos indicando cuál es como el elemento o el término eh, que va a satisfacer esta propiedad, ¿cierto? Eliminamos este existencial y sustituimos Y por X en esta fórmula, pero mire que aquí no aparece Y, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, eso es equivalente a X pertenece a T, ¿cierto? Usando de nuevo entonces esa propiedad pues que tenemos pues para los existenciales, ¿cierto? Recordemos que sería esa propiedad que dice que si existen, existe un X tal que X es igual a algún término específico y alfa de X eso es equivalente a alfa cambiando X por T, ¿cierto? Nuevamente aquí esa sería la fórmula alfa, aquí tenemos el término sería el X, ¿cierto? Sería cambiar en alfa, sería cambiar a X por T, pero ahí no aparece, entonces quedó lo mismo. Lo mismo entonces pues para mostrar pues que el dominio, el rango de la identidad en un conjunto es igual al conjunto, ¿cierto? Bueno, pues vamos aquí. El dominio del conjunto vacío o de la relación vacía, ¿cierto? Es igual al vacío. Recuerde que el conjunto vacío satisface todas las propiedades para ser considerada una relación donde nadie está relacionado con nadie, ¿cierto? Ahí, si pensamos en el dominio, pues incluso si no lo fuera, podemos pensar en aplicar el dominio a ese conjunto, no hay tampoco ningún problema, ¿cierto? Pero el asunto es, si le aplicamos el dominio entonces a la relación vacía o al conjunto vacío, que son en última el mismo conjunto, eh, ¿eso que nos da? Nos da el conjunto vacío. Lo mismo pasa con el rango, ¿cierto? Suponga lo contrario, suponga que el dominio del vacío es diferente del vacío.
En ese caso, ¿qué tendríamos? Habría algún elemento X en el conjunto vacío. Venga, hagámoslo acá. Vamos a mostrar que el dominio del vacío, ¿cuál es vacío? Supongamos que, vamos a irlo por reducción al absurdo, ¿cierto? Supongamos que dominio del vacío es diferente del vacío. Luego, existe algún X que pertenece al dominio del vacío, ¿cierto? Por definición de dominio, ¿qué tendríamos? Existe algún Y tal que el par XY va a pertenecer al vacío. Contradicción, ¿cierto? Contradicción porque tendríamos algún elemento ahí en el conjunto vacío. En el conjunto vacío no hay nada. ¿Listo? De misma manera, entonces se demuestra pues que el rango del vacío es el vacío. Listo. Ahora, en el caso, mire, el dominio, uno podría preguntarse lo siguiente, ¿cierto? Ah, aquí. Dominio de A producto B es igual al vacío, ¿cierto? Si tuviéramos esta pregunta, B, perdón, es igual a A. El dominio de un producto cartesiano es igual al primer elemento. Entonces, mire que en este caso, si nosotros tenemos que B es vacío, podría ser que nos diera una cosa diferente. Por ejemplo, que tenemos el dominio de, de naturales, por ejemplo, producto con el conjunto vacío, eso sería igual al dominio del conjunto vacío, que ya vimos que es el vacío, y en este caso sería diferente de los naturales, ¿cierto? Aquí, no siempre el dominio de un producto cartesiano es el primer conjunto. Ahora, lo que vamos a mostrar es que si el segundo conjunto, o sea, el B es diferente del vacío, ahí sí, el dominio de ese producto nos va a dar el primer conjunto. Vamos a ver que si B es diferente del vacío, entonces vamos a tener que dominio de A producto B es igual a A. Demostración, entonces supongamos que B es diferente del vacío. Listo. Veamos entonces que esto de aquí va a valer, ¿cierto? Veamos que estos dos conjuntos son iguales, tratemos de demostrar esta igualdad de conjuntos, tratemos de demostrarla por equivalencia. Veamos que el dominio de A producto B es igual a A, ¿cierto? Y en realidad, pues aquí una inclusión va a valer siempre, independientemente de cuál sea el conjunto B, y es esta la inclusión que siempre va a valer. Perdón, va a valer siempre, es esta. Este va, a- la que no necesariamente vale es esta. Y acá precisamente vimos que en este caso este conjunto pues no estaba incluido en este. Listo. Ahora veamos que se da esta igualdad. Entonces tomemos un elemento arbitrario acá. X pertenece al dominio de A producto B, si solamente si que. Entonces por definición de ese dominio tendríamos que existe, vamos a pasar esto un poco más para acá. Solamente si existe un Y tal que el par XY va a pertenecer a producto B.
¿cierto? Aquí estaríamos simplemente usando la definición de dominio. Listo. ¿Eso es equivalente a qué? A que existe un Y tal que, para que ese par ordenado pertenezca a ese producto es porque X pertenece a A y Y pertenece a B, ¿cierto? X pertenece a A y Y pertenece a B. Definición de producto cartesiano. Ahora, mire que acá en este existencial tenemos que la variable por la que estamos cuantificando no aparece libre acá, entonces podemos pasar este existencial acá, ¿cierto? Y solamente si X pertenece a A y existe un Y tal que Y pertenece a B, ¿cierto? Desde acá para acá lo que hicimos fue, pues por el hecho de que Y no aparece libre, en X pertenece a A. Listo. Ahora mire que esto de aquí, existe un Y tal que Y pertenece a B. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que B es un conjunto no vacío, que eso es lo que tenemos aquí como hipótesis, ¿cierto? Supongamos que B es diferente del vacío, es decir, existe un Y tal que Y pertenece a B, ¿cierto? Eso lo tenemos nosotros como hipótesis, estamos suponiendo que esto es una cosa que es verdadera, ¿cierto? En el caso pues de este conjunto B que estamos considerando. Por lo tanto, entonces mire que aquí en esta conjunción tenemos, por la hipótesis que tenemos que esto de acá es verdad. Entonces, por eliminación de verdad, en conjunción tendríamos que esto es equivalente a que X pertenece a eliminación de verdad en conjunción. Aquí pues teniendo en cuenta que B es diferente pues del vacío, ¿cierto? Listo, ok. Entonces ahí ya tenemos que los elementos de este conjunto son precisamente los elementos del conjunto A. Y mire que aquí usamos entonces la hipótesis de que ese conjunto B es diferente del vacío. Listo. ¿Dudas ahí? Ninguna. Vamos entonces a volver las diapositivas. Ahora, para el caso entonces del rango, el rango del producto cartesiano de A por B, en el caso en el que A sea diferente del vacío, nos va a dar B, ¿cierto? Ahora, en el caso en el que A sea vacío, nos puede dar una cosa diferente de B. Y aquí pues nos daría el vacío, ¿cierto? Ahora, teorema 24. Mire que nosotros definimos el dominio y el rango de una relación a partir de ese clasificador de Frege, ¿cierto? O sea, definimos tanto el dominio como el rango, como siendo los X que satisfacen una determinada propiedad alfa, ¿cierto? Esta es una propiedad alfa que depende de X. Aquí X aparece libre en esta fórmula. Y lo mismo el rango, lo definimos como los elementos que Y que satisfacen esta propiedad de acá. Recuerde siempre que estamos en ZF, cada que nosotros definimos una clase de objetos a partir de propiedades, nosotros tenemos que justificar que eso sí sea un conjunto dentro de ZF. Eso es lo que vamos a hacer en este momento para el caso pues del dominio y el rango. Lo voy a traer por acá. En realidad ese es un ejercicio pues que está propuesto en el taller, pero bueno, vamos a terminar haciéndolo aquí. Hagámoslo de una vez, que importa. Ahí, ahí. Este lapicerito, yo creo que le está sacando la pila. Bueno, ok, aquí lo tengo ya. De lo que nos debemos preguntar es, eh, para mostrar, recuerde, cualquier definición que nosotros tengamos, vamos a preguntarnos aquí por el dominio, ahí dejamos pues para que ustedes vean qué pasa con el rango, ¿cierto? En realidad aquí va a salir los dos. Entonces, recordemos que el dominio de una relación R,
lo definimos como siendo los X, tales que existe un Y, tal que el par XY pertenece a R. Como nosotros tenemos que, bueno, que R es conjunto, aquí pues podría ser una relación. Aquí recordemos que definimos pues el dominio del rango para conjuntos arbitrarios, ¿cierto? Pero entonces tenemos que R es conjunto, ¿cierto? Entonces vamos a tener que buscar de alguna manera, teniendo en cuenta esta hipótesis que tenemos que R es conjunto, encontrar aquí algún conjunto que contenga a esta clase de objetos. Y por el teorema del subconjunto tendríamos entonces que el dominio de R sería conjunto. Lo mismo pues con el rango, ¿cierto? Preguntémonos cuál sería ese conjunto que nosotros necesitamos aquí para asegurar que esta clase de objetos sea conjunto. Ahora, para que un X pertenezca acá, tiene que ser que valga esta condición de acá, ¿cierto? Para que valga esa condición de acá, recuerde que esto es lo mismo que aquí, por la definición que dimos de par ordenado, es que este conjunto que sería el que tiene el singulete de X y el doblete de XY, pertenezca a R, ¿cierto? Inclusive vamos a hacerlo de una vez tanto pues como para que nosotros necesitamos saber es de las parejas ordenadas X, Y, a cuál conjunto pertenece X y a cuál conjunto pertenece Y, que esos son los elementos pues del dominio y del rango respectivamente. Entonces, vámonos de una vez por acá para sacar los dos, ¿cierto? Entonces, mire, como este par ordenado pertenece a este conjunto, perdón, par ordenado no, como este doblete, el conjunto con dos elementos X y Y, pertenece a este conjunto que tenemos aquí, y a su vez este conjunto pertenece a R, entonces este, este doblete pertenece a la unión generalizada de R, ¿cierto? Aquí vamos a tener, acá vamos a tener que el par XY va a pertenecer a la unión generalizada de R, ¿cierto? Y de la misma manera, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tanto X como Y pertenecen a este conjunto, y este conjunto pertenece a la unión generalizada de R. Entonces, cada uno de estos dos elementos va a pertenecer a la unión generalizada de la unión generalizada de R. ¿Cierto? Van a tener que tanto X como Y van a pertenecer a la unión generalizada de la unión generalizada de R, ¿cierto? Ok, entonces, el conjunto que nosotros estábamos buscando aquí es precisamente unión generalizada de la unión generalizada de R. Listo. Y es fácil justificar que esto es conjunto, porque por hipótesis tenemos que R es conjunto. Aplicando dos veces el axioma de unión, vamos a tener que la unión generalizada de la unión generalizada de R es un conjunto. Ahora, por el teorema del subconjunto tenemos entonces que como esta clase de objeto es subconjunto de ese conjunto, entonces va a ser un conjunto, ¿cierto? Ahí está pues como el esquema de lo que haría la demostración, ahí en el ejercicio pues que le pone es mostrar eso que les estoy indicando aquí, ya ustedes lo hacen pues, lo escriben con todo el detalle y cuando estén haciendo el taller. Listo. Entonces, mire que ahí con eso, ¿hay alguna pregunta? Sí, pero entonces ahí tanto el dominio como el rango, ambos son subconjuntos de la unión generalizada de R. Ambos. Sí, ambos van a ser, porque tanto X como Y van a pertenecer a ese conjunto, ¿cierto? Ambos van a pertenecer. Ah, ok, profe. Ok. Mire que aquí lo que hicimos es como justificar, si un par ordenado aquí ya pertenece a la relación R, entonces tanto X como Y van a pertenecer a la unión generalizada de la unión generalizada de R, ¿cierto? Ahora, como eh, los elementos del dominio son primeras componentes de pares ordenados que pertenecen a R y esas primeras componentes pertenecen a este conjunto, entonces listo, ahí tenemos que es un conjunto de esta unión generalizada de la unión generalizada de R, y lo mismo pasa pues con las segundas componentes, con Y, ¿cierto? Ahí ya ustedes se entretienen pues como llenando los detalles y escribiendo, digamos, este esquemita que hago yo acá tengo solamente el esquema de cómo llegar, digamos, como esa demostración, ya ustedes detallan pues la demostración ahí cuando estén haciendo el ejercicio. Entonces mire que ya tenemos entonces, para cualquier relación, en general pues para cualquier conjunto, tanto el dominio como el rango son conjuntos. Listo. Volvamos a las diapositivas. Vamos ahora entonces a probar algunas propiedades
de esos conjuntos, ¿cierto? Tanto del dominio como del rango y a ver cómo operan esas definiciones o eso, esas operaciones de sacar dominio y sacar rango de un conjunto sobre las otras operaciones que nosotros tenemos, en particular las uniones e intersecciones. Vamos, me voy a traer este teorema para acá, para las diapositivas. Ah, y ver aquí. Ok. Bueno, lo primero es, si nosotros tomamos dos relaciones, la unión también va a ser relación. Lo mismo podría decir uno pues de la intersección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mire que si son relaciones, ambos van a ser conjuntos y sabemos que la unión de conjuntos es conjunto, vamos a colocarlo acá en detalle. Vamos a colocar a demostración, ¿cierto? Sean R y S relaciones. Vamos a justificar que la unión de R y S es relación. Entonces recuerden que para justificar que alguna cosa, pues algún término acá es una relación, tenemos que justificar dos cosas. Primero, que ese objeto es un conjunto dentro de ZF, ¿cierto? Y lo segundo es que todos los elementos de ese conjunto son pares ordenadas. Entonces veamos primero, justifiquemos que R unido S es conjunto. Eh, es conjunto. Como ambas, como tanto R como S son relaciones, espera un momento, yo le cambio a esto pila a ver si mejora un poco. Deme un minutico y yo le cambio pila a este lapicerito para ver si mejora un poco. Listo, entonces volvamos acá. Es como R y S son relaciones, entonces son conjuntos. En particular, pues son conjuntos. Y unión de conjuntos es conjunto, ¿cierto? Es conjunto. Unión de dos conjuntos es conjunto, ¿cierto? Nosotros ya justificamos eso, pues eso es como consecuencia pues del axioma pues de unión. Aquí sería pues para unión de dos conjuntos. Veamos ahora que todos los elementos de esa unión
son pares ordenados. Es decir, que para todo Z que nosotros tomemos en esa unión R unido S, existen, vamos acá, cerremos entre paréntesis mejor como para que R unido S, existen X y Y tales que Z es igual al par ordenado XY, ¿cierto? Dicho, todos los elementos de la unión son pares ordenados. Sea Z un elemento que pertenece a R unido S. Listo. Tomamos acá un elemento arbitrario de ese conjunto. Como por definición de unión, ¿qué tendríamos? Entonces, ese Z pertenece a R o ese Z pertenece a S. Y aquí entonces vamos a tener que proceder por casos, ¿cierto? En el primer caso que tendríamos, si Z pertenece a R. Como nosotros estamos suponiendo que R es relación, todos los elementos de R son pares ordenados, ¿cierto? Entonces, existen, incluso coloquémoslo aquí de una vez, existen X y Y tales que el par XY no, pongámoslo acá, así, que el par XY es igual a Z, ¿cierto? Listo. Y en el segundo caso, entonces también tenemos lo mismo, ¿cierto? Si Z pertenece a S, como S es relación, tendríamos entonces, también tenemos esto. Entonces, para cualquier elemento en esa unión vamos a tener, pues, que va a ser pares ordenados y todos los elementos son juntos, por lo tanto, entre la unión de dos relaciones es relación. Listo. Ahora, mire que también, pues, con la intersección va a pasar algo, pues, similar. La intersección de dos relaciones también va a ser relación. Ya sabemos que la intersección de dos conjuntos es conjunto, y además, si nosotros tenemos que los dos conjuntos son relaciones, tendríamos entonces que los elementos de ambos conjuntos son todos pares ordenados. Si sacamos los elementos comunes, van a ser también todos pares ordenados, ¿cierto? No hay ningún problema. Veamos ahora entonces como de manera más general. Ya no pensemos en unión de dos relaciones solamente, sino que pensemos en que tenemos un conjunto de relaciones o una familia de relaciones, ¿cierto? Es decir, un conjunto A donde todos los elementos de ese conjunto A son relaciones. Y a partir de eso vamos a justificar entonces que la unión generalizada de A es una relación. Es decir, como si nosotros tenemos una familia de relaciones y juntamos todas esas relaciones, eso nos da una relación. Mire que ahí la justificación sería pues más o menos análoga, ¿cierto? Hagamos esto acá. Inclusive, mire que el punto A lo podríamos ver como un caso particular del punto B. Sería el caso en el que ese conjunto A es un doblete con elementos R y S, ¿cierto? Donde A sea a este de aquí sería como el caso B, en el caso en el que nosotros tomemos A como siendo el doblete de R, S, ¿cierto? Ahí tendríamos eso. Entonces hagámoslo acá de manera más general. Entonces hagamos el B aquí. También en este caso entonces vamos a tener que justificar que esa unión generalizada es conjunto y además todos los elementos son pares ordenados. Sea A un conjunto de relaciones. Es decir, pues aquí estamos suponiendo que vale esto de acá, ¿cierto? Todos los elementos de A son relaciones. Entonces veamos que unión generalizada de A es relación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es justificar que es conjunto, ¿cierto? Unión generalizada de A es conjunto. Pero esto vale simplemente por el axioma de unión, ¿cierto? Aquí, pues, como A es un conjunto, la unión generalizada de A es conjunto. Eso es lo que nos dice el axioma de unión. ¿Listo?
Veamos ahora entonces que todos los elementos que pertenecen a la unión generalizada de A son pares ordenados, ¿cierto? Eh, Vamos a mostrar que para todo Z que está en la unión generalizada de A, existen X y Y tales que ese Z es el par ordenado de X y Y. ¿Cierto? Tomemos entonces aquí un elemento arbitrario de esa unión generalizada, ¿cierto? Sea Z, un elemento que pertenece a la unión generalizada de A. Si pertenece a la unión generalizada de A, es porque pertenece a algún conjunto que está en A, ¿cierto? Luego, ese Z pertenece a R para algún R. Mira, mire que aquí estoy usando pues el R como para, eh, considerando pues el hecho de que todos los elementos de ese conjunto A son relaciones, ¿cierto? Y para que tener en la cabeza presente eso, pero podríamos haber usado pues cualquier variable aquí, cualquier Z, pues cualquier Y, W, lo que fuera, ¿cierto? Ahora mire que por la hipótesis que nosotros tenemos que para todos los elementos de A, ese elemento es una relación, ¿cierto? Aquí también podríamos haber usado pues otra variable. Aquí usé la misma variable con la que estoy cuantificando acá, la usé aquí, ¿cierto? Aquí mire que también hice como una pequeña trampa. Para algún R que pertenece a ello, usamos implícitamente la regla C y utilicé como que una letra que debería ser como una constante, le usé una letra que se usa como una variable, ¿cierto? Pero bueno, es como el tipo de abusos pues, que nos permitimos cuando estamos haciendo las demostraciones de manera más informal, ¿cierto? Ahora, como, como tenemos que R pertenece a y A es un conjunto de relaciones por hipótesis, ¿cierto? Entonces, R es una relación, ¿cierto? O sea, lo que nos está diciendo que es un conjunto de relaciones es que todos los elementos de A son relaciones y tenemos aquí que R pertenece a A, por lo tanto R es una relación. Ahora, como Z pertenece a R y R es relación, y R es relación, entonces ese Z se puede expresar como un par ordenado, ¿cierto? Entonces, existen X y Y tales que Z es el par ordenado X, Y, ¿cierto? Es decir, ese Z va a ser un par ordenado. Y eso es lo que queríamos mostrar, ¿cierto? ¿Dudas ahí? Todo claro, listo. Si nosotros pensáramos acá en lugar de unión generalizada, pensáramos en la intersección generalizada de un conjunto donde todos los elementos son relaciones, es relación. Sí, también, pues puede dar vacío que relación Pero o si igualmente A los fuera, elementos. si A Son- fuera vacío, mire que si A es vacío, cumple la condición de que todos los elementos que están en A son relaciones, ¿cierto? Por antecedente falso, ¿cierto? Si A es vacío, la intersección generalizada de A es una relación. Ah, no, pero bueno, es una clase. Exacto, porque recuerde que en el caso en el que A sea el vacío, la intersección generalizada de A nos da la clase de todos los conjuntos, que es una clase propia. Entonces, la única condición adicional que tenemos que tener para el caso de las intersecciones generalizadas es que A sea diferente del vacío, ¿cierto? Listo. Para poder justificar que en realidad esa intersección generalizada es conjunto. Y desde luego, pues si usted tiene un conjunto A diferente del vacío y todos los elementos son relaciones, si usted intersecta todas esas relaciones, eso le va a dar una relación, ¿cierto?
Por un lado, porque ya con el hecho de que es diferente del vacío, esa intersección generalizada va a ser conjunto, y además, eh, todos los elementos de la intersección están en todos en todos los elementos de A, y en todos tiene que ser un par ordenado, ¿cierto? Es como sacar los pares ordenados que sean comunes a todos los elementos que están en A. Listo. Veamos ahora estas propiedades de acá, que sería como la distributividad del dominio con respecto a la unión de esas relaciones R y S, ¿cierto? Voy a hacer aquí, pues acá, la distributividad del dominio con respecto a R unido a S. No voy a hacer para el caso pues particular de estos dos conjuntos, sino que voy a hacer el caso más general. Aquí desde luego este sería como un caso particular, en el caso en el que, un caso particular de D, ¿cierto? Tomando, tomando a como siendo el doblete RS, ¿cierto? Ya sabemos que en ese caso, si nosotros pensamos en la unión generalizada del doblete RS, eso nos va a dar precisamente R unido a S, ¿cierto? Ok. Y aquí entonces nos daría la unión generalizada de R que pertenece a, de los R que pertenecen a R, S. Aquí pues estaría usando una variable que es exactamente uno de los elementos que hay acá. Debería usar ahí como una variable diferente. Coloquémosle acá. Sería mejor usar una variable distinta, digamos aquí digamos un X, ¿cierto? X perteneciente a RS, tal que el dominio de X, ¿cierto? Esto aquí que nos daría, esto nos va a dar es precisamente la unión del dominio de R unido dominio de S, ¿cierto? Y simplemente pues digamos un caso particular pues de este, teniendo en cuenta pues tomando A como siendo el doblete de esos dos. Entonces mostremos este caso más general. Es decir, que si nosotros sacamos el dominio a la unión generalizada de un conjunto A, es lo mismo a si usted le saca el dominio a cada uno de los elementos que hay en A y luego hace la unión, ¿cierto? Eso es lo que vamos a mostrar. Vamos a sacar esto de acá. Tratemos de hacer esa demostración por equivalencias. Y así vemos algún inconveniente por ahí en el camino, hacemos primero una inclusión y después la otra. Pues tomemos un elemento X que pertenece a este conjunto de acá de la izquierda, ¿cierto? El dominio de la unión generalizada de A, ¿cierto? Mire que aquí incluso no estamos colocando la condición de que ese A sea un conjunto de relaciones. Podría ser que los elementos de A no, pues, no sean relaciones, o algunos sean relaciones y otros no. Recuerden que nosotros definimos la noción de dominio de manera lo suficientemente general para ser aplicada a cualquier conjunto, ¿cierto? No hay problema si A es o no, o los elementos de A son o no relaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? X pertenece al dominio de esa unión generalizada de A, si solamente si que, pues por definición de dominio sería si existe algún Y, tal que el par XY pertenece a esa unión generalizada de A, ¿cierto? Definición dominio. Definición de dominio. Listo. ¿Eso va a ser equivalente a qué? Pues, que este par ordenado pertenezca a esta unión generalizada es porque pertenece a algún elemento que está en A. Y usemos la variable R para que nos coincida con esta variable que colocamos aquí. Entonces, existe algún Y tal que el par X, espérate, y existe algún R tal que R pertenece a A,
y el par XY pertenece a R, ¿cierto? Estamos usando entonces definición de unión generalizada de A. Listo. Aquí entonces, ¿qué tendríamos? En este caso, mire que tenemos dos cuantificadores existenciales aquí, podemos conmutarlos, ¿cierto? Tendríamos existe R y existe Y, tal que R pertenece a A y el par XY pertenece a R, ¿cierto? Conmutatividad eh, existe con existe. Listo. Miremos a dónde es que queremos llegar. Queremos llegar que ese elemento X pertenezca a esta unión generalizada de los dominios de R para los R que están en A, ¿cierto? Queremos llegar a que X pertenece a este conjunto, entonces, a la dominio de R para los R que están en A, ¿cierto? Para que esto ocurra, ¿qué tendríamos que tener? Entonces, tendría que ser que este elemento perteneciera a alguno de estos dominios para algún R que está en A, ¿cierto? Eso va a ocurrir si solamente si existe algún X en A. Voy a colocarlo inclusive aquí sin cuantificadores acotados. No, existe algún R en A, ¿cierto? Tal que R está en A y X pertenece al dominio de R. Y acá, acá sería por definición eh, esta unión generalizada, ¿cierto? Listo. Ahora, esto va a ser equivalente a esto que tenemos acá. Entonces, mire que aquí, si nosotros, teniendo en cuenta que este Y no aparece libre acá, podemos pasar este cuantificador acá, ¿cierto? Tendríamos que existe un R, tal que R pertenece a A, y existe un Y, tal que el par XY pertenece a R, ¿cierto? Y sería entonces por el hecho de que Y no aparece libre en R pertenece a A. En R pertenece a A, perdón. Listo. Y ahí mire que ya tenemos esta equivalencia aquí, porque de acá para acá, o sea, existe un y tal que el par X ya pertenece a R, eso por definición de dominio es lo mismo que decir que X pertenece al dominio de R, ¿cierto? Definición de dominio de R. Y aquí tenemos ya esta otra equivalencia. Mire que ahí ya mostramos entonces que, o sea, por generalización y extensionalidad se tiene la igualdad de esos dos conjuntos, ¿cierto? Hicimos solamente la equivalencia, entonces ya generalizando y por extensionalidad se tiene, no, digamos eso acá, generalizando por la variable x, ¿cierto? Y por extensionalidad se tiene que, y esos dos conjuntos van a ser los mismos, ¿cierto? El dominio de la unión generalizada de A va a ser igual a la unión generalizada de los dominios de R para los R que están en A. Listo. Ok. ¿Dudas ahí? No dudas. Bueno, entonces tenemos esa distributividad pues del dominio de esa unión generalizada. Para el rango también tendríamos lo mismo. La demostración es análoga.
El rango de la unión generalizada de A va a ser igual. O sea, si usted primero une todos los elementos que hay en A y luego le saca el rango, es lo mismo así le saca el rango a cada uno de los elementos que hay en A y a lo que le dé, los une, ¿cierto? Luego los une. Eso va a dar lo mismo. Entonces ahí tenemos esas propiedades pues como distributivas del dominio del rango con respecto a las uniones, uniones generalizadas. Quedaría entonces la pregunta si esa misma distributividad también aplica si nosotros cambiamos uniones generalizadas por intersecciones generalizadas, ¿cierto? Ahí queda ahí como el signo de interrogación. Eso debe estar en los ejercicios. Y si no, ahí tienen para que le piensen. Bueno, vamos ahora a otras dos operaciones pues sobre relaciones que ustedes también ya las vieron en fundamentos. Vamos a hacer un repaso aquí, vamos tal vez a ver algunas otras propiedades y a mostrar también que esas definiciones pues de relación inversa y composición nos van a dar también conjuntos dentro de ZF, ¿cierto? Que es como una cosa adicional que estamos mostrando aquí ya en este sistema formal, ¿cierto? Cuando uno está en fundamento, uno no se preocupa por mostrar que cualquier definición o cualquier clase de objetos que uno defina sea uno conjunto. Aquí sí nos preocupamos ya por eso. Entonces, primero, tenemos si R y S son relaciones. Vamos a definir la relación inversa a partir de esta definición, ¿cierto? Serían pares ordenados y x tal que el par ordenado con las coordenadas pues intercambiadas, es decir, el par ordenado XY pertenece a R, ¿cierto? Mire que aquí estamos diciendo la relación inversa. Por el momento estamos simplemente dando la definición de una clase de objetos definida por medio de términos, donde los términos estarían definidos a partir de esta operación, pues como de construir un conjunto de pares ordenados a partir de X y Y. Y aquí tendríamos una propiedad de que este par ordenado, pues de Y y X aquí tendríamos la propiedad de que ese par ordenado X y pertenece a la relación, ¿cierto? Todavía nada nos asegura que esto va a ser o no conjunto. Y la composición, entonces, también conocen ustedes pues ya la definición es, componemos R y S, recuerden que lo escribimos como al contrario, ¿cierto? R compuesto con S lo escribimos al contrario, colocamos de segunda la relación que vamos a aplicar o que va a actuar pues primero, ¿cierto? La relación que actúa primero la colocamos de segunda y la que actúa de segunda la colocamos de primera, ¿cierto? Cuestión de notación. Ahora, aquí lo vamos a leer también pues como en el orden inverso, composición de R y S. En algunos textos, eh, aunque la notación pues aquí es como al revés, se lee diferente, ¿cierto? Se lee la composición de S con F. Bueno, para que tengan en cuenta pues que en algunos textos aparece de una manera, en otros textos aparece de otra, ¿cierto? Pero lo importante es tener en cuenta que en esta notación, normalmente pues son muy pocos los libros eh, donde pues o sea, en casi todos los textos, la primera relación que actúa, la primera que se considera en la composición, es la que aparece según en la notación. Eso es lo importante tener en cuenta, ¿cierto? Y uno o dos libritos pues que yo conozca donde la notación es al contrario, pero lo usual es escribirlo pues de esta manera. Bueno, entonces aquí ya sabemos, pues voy a mostrar eso aquí primero gráficamente, ¿cierto? Vamos a poner esto acá, coloquemos acá las definiciones. Profe, pero entonces, legalmente, como cuál es la forma apropiada? Primero mencionar el segundo. Pues ahí hay varios, ahí sí hay como más diferencia, digamos, en un texto y en otros. Ahí en algunas partes lo leen como aparece en la anotación, S compuesto con R, y en otros R compuesto con S, que es como el orden pues en el que en realidad actúan las relaciones. Entonces ahí dependiendo del texto, ahí va a variar.
Ahí, Nada, listo, listo. Sí, no hay yo como, también he visto eso, sobre todo en libros, digamos, más, pues de más añitos de edición aparece de esta forma de aquí. Y he visto que algunos nuevos ya como que lo escriben así derecho. en el otro sentido, sí, pero todavía como que no hay una uniformidad, pues, en esa anotación, pues, en cómo leer esa anotación, ¿no? Lo que sí es, pues, como más usual o lo que sí está ya casi que estandarizado, pues es que en realidad, pues la segunda relación que se escribe en esa anotación es la primera que actúa. Eso sí, en casi todos los textos se trabaja de esa manera. Hay un texto en español que se llama Carlos Iborra, que él lo hace al contrario, pero es uno de los poquitos textos que lo trabaja así. Y no conozco pues ningún otro en realidad que lo trabaje así. Ya, léalo como quieran, como les quede más fácil, mejor dicho, pero tengan presente que en la anotación siempre la segunda relación es la que actúa primero. Esa es como la idea. ¿Cierto? Bueno, aquí simplemente como para tener en cuenta esto, si nosotros tenemos acá relaciones R y S, vamos a colocarla acá, R y S. Ah, no, perdón. Coloquemos acá primero la relación R. Listo. Sabemos que, pues para esa relación R, cualquiera que sea, nosotros definimos lo que era el dominio de R. Y también definimos lo que es el rango de R, ¿cierto? ¿Listo? Ahora nosotros entonces podemos siempre decir que cualquier relación va del dominio de ella al rango de R, de ella, ¿cierto? O sea, nosotros podemos decir que siempre R está incluido en el dominio de R, producto, el rango de R, ¿cierto? Esto pues, ustedes van a mostrar esto, eso creo que es un ejercicio también que se tiene pues en el taller, bien fácil pues de demostrar, ¿cierto? Ahora, mira que nosotros ya mostramos que dada cualquier relación o dado cualquier conjunto R, tanto el dominio como el rango son conjuntos, ¿cierto? Además, nosotros mostramos que dado cualquier par de conjuntos, el producto cartesiano es un conjunto, ¿cierto? ¿Listo? Aquí, en realidad, bueno, aquí ¿qué vamos a tener? Si nosotros pensamos acá en la relación inversa, yo estaba ahora pensando en la relación inversa aquí, pero bueno, R inversa, ¿cierto? R inversa va a ser su conjunto de qué? Del rango de R, producto, dominio de R, ¿cierto? Nosotros sabemos que el dominio de la relación inversa es igual, bueno, inclusive lo podríamos hasta colocar acá. O sea, eso va a ser, un caso particular es R inversa, que va a ser dominio de R inversa, producto, rango de R inversa, ¿cierto? Que esto es igual a que eso sería entonces el rango de R producto el dominio de R. O sea, uno en últimas va a poder mostrar que bajo esa definición que nosotros tenemos de R inversa, esa R inversa va a estar incluida en este conjunto de acá, ¿cierto? En el rango de R, producto dominio de R. ¿Por qué esto de acá es conjunto? Entonces nosotros ya justificamos que para cualquier conjunto R, tanto el rango como el dominio son conjuntos. Y mostramos que para cualquier parte de conjunto el producto cartesiano es conjunto, entonces esto de aquí sería conjunto. En este caso, entonces, R inversa va a estar incluida en un conjunto. Por el teorema del subconjunto, entonces sería conjunto, ¿cierto? Ya estaríamos ahí justificando que para cualquier relación R, la inversa, tal y como lo definimos aquí, es un conjunto. Ahora, para que sea relación, ¿qué nos faltaría justificar? Que todos los elementos son pares ordenados. Ahora, mire que aquí, precisamente de la manera como estamos definiendo esa relación, todos los elementos van a tener que ser pares ordenados porque los términos que nosotros estamos usando aquí para construir los elementos de reinversa son pares ordenados, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ya con eso tenemos que R inversa, para cualquier relación R inversa, siempre va a ser una relación, ¿cierto? Clara y como la idea, pues ya ahí
Los detalles quedan ya pendientes, pues creo que están en el taller, para que ustedes lo llenen los detalles. Pero sí es clara la idea. Sí, listo, ok. Ahora pensemos en la composición. La composición tenemos aquí dos relaciones, ¿cierto? Una relación aquí, R, que es la que actúa primero y la que escribimos de segunda, ¿cierto? Donde tiene un dominio y aquí tiene un rango, ¿cierto? Por otro lado tenemos la relación S, también pues con un dominio, también con un dominio y un rango. Listo. Recuerde aquí los elementos que pertenecen a esa composición, que sería pues como una relación en últimas que va de acá a acá, R compuesto con S. Los elementos que son pares ordenados X, Y, de tal manera que aquí hay un elemento Z que va a juntar esos pares ordenados de R con el par ordenado de S, ¿cierto? Entonces, es como la gráfica pues de esas composiciones. Para que un par ordenado de X, Y pertenezca a la composición es porque hay algún Z que serviría pues como puente entre este par ordenado XZ que pertenece a R y el par ordenado ZY que pertenece a S, ¿cierto? Ahora, si nosotros fuéramos a justificar que la composición de R con S es un conjunto, pues vamos a justificar que es una relación, ¿cierto? Lo primero que tendríamos que hacer es justificar que es un conjunto. ¿Cómo hacemos para justificar que es un conjunto? ¿Cuál sería? Esa composición va a ser su conjunto de qué conjuntos, para que nos permita pues llegar a la conclusión que R, S compuesto con R es conjunto. Eso Pues, sería como de dominio de R por rango S. exacto. ¿Y aquí qué vamos a tener? Vamos a tener que es R compuesto S es un subconjunto del dominio de R producto rango de S, ¿cierto? Y aquí nosotros ya sabemos entonces cómo justificar que esto es conjunto, porque para cualquier conjunto el dominio de R es conjunto. Y para cualquier conjunto el rango de ese conjunto es conjunto también. Entonces tenemos que estos dos son conjuntos, el producto cartesiano de dos conjuntos es conjunto, entonces esto es conjunto. Entonces esta composición está incluida en un conjunto. Por el teorema del subconjunto tenemos que eso va a ser conjunto. ¿Listo? Ahí para justificar que la composición no solamente es conjunto, sino que además es una relación, quedaría entonces faltando justificar que todos los elementos son pares ordenados, pero mire que aquí también los términos que estamos construyendo son precisamente pares ordenados X y Y. Ahora, mire, en cualquier clase de objetos que usted define de la siguiente manera, o sea, X, Y, pares ordenados X, Y, tales que alguna propiedad acá en términos de X y Y, ¿cierto? Eso aquí siempre, todos los elementos van a ser pares ordenados, o sea, si Z pertenece a esto, ¿qué quiere decir? Que existen eh, X y Y tales que, tales que Z es igual al par ordenado X y además satisface la propiedad esto, ¿cierto? Simplificando, ¿qué tenemos? Simplificando, que tiene entonces que Z es este par ordenado, ¿cierto? Para cualquier clase de objetos que siga como este esquema donde los términos son construidos precisamente a partir de, pues son pares ordenados, pues desde luego todos los elementos van a ser pares ordenados, ¿cierto? Ok. Entonces ya con eso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la composición de relaciones va a ser una relación, pues no solamente va a ser un conjunto dentro de ZF, sino que también va a ser una relación. ¿Listo? Ok. Pues vamos entonces en las diapositivas. Ah, bueno, aquí hay ejemplos pues sencillos
composición pues de inversas y composición de relaciones, pero los voy a pasar porque ustedes ya vieron pues varios ejemplos en fundamentos. Listo. Ahora, si R, aquí espere que estoy compartiendo, sí. Si R es un subconjunto de A producto B, se dice entonces que R es una relación de A en B. Miren que aquí estamos haciendo como una cosa como un poco distinto como se hace en fundamento. En fundamento normalmente, ¿cómo definimos relación? Primero, dados conjuntos A y B, si R es un subconjunto de A producto B, entonces R es una relación de A en B, ¿cierto? O sea, se define como primero el producto cartesiano y con base en la definición de producto cartesiano se define lo que sería una relación de un conjunto A en un conjunto B. Aquí mire que definimos primero lo que era una relación, ni siquiera habíamos definido lo que era el producto cartesiano. Es una relación, es simplemente un conjunto donde cualquier elemento que usted tome de ese conjunto es un par ordenado. ¿Listo? No necesitamos saber de dónde en dónde va la relación. Desde un punto de vista pues como más formal, eso no importa de dónde en dónde va la relación. ¿De dónde en dónde va? Del dominio de R en el rango de R o de cualquier conjunto que contenga al dominio de R en cualquier conjunto que contenga al rango de R. ¿Cierto? Ahí va. ¿Listo? Y mire que aquí entonces definimos después lo que era el producto cartesiano y el producto cartesiano es simplemente un caso particular de una relación. ¿Listo? Ok. Y además, entonces, ¿qué vamos a tener? Si en el caso de que A y B sean el mismo conjunto, ya tendríamos una relación de A en A, uno simplemente dice que es una relación en A, ¿cierto? Y aquí vamos a tener entonces varias propiedades pues para esos, esas nuevas definiciones que tenemos, ya, para esas operaciones de sacar inverses de relaciones y hacer composición de relaciones. Vamos a ver entonces algunas de estas, ¿cierto? Vamos a pasar eso por el tablero. Entonces, estamos considerando aquí, espere, yo que estoy compartiendo. Estamos considerando aquí que R, S y T son relaciones y A y B son conjuntos arbitrarios, ¿cierto? Pues tanto R, S y T son relaciones arbitrarias y A y B son conjuntos arbitrarios. Listo. Vamos a ver primero que la inversa de la identidad en cualquier conjunto es igual a la identidad en cualquier conjunto, ¿no? Una propiedad pues bastante sencilla, pero que importa mostremos, ¿cierto? Aquí, ¿qué vamos a tener? Mire que aquí en este caso vamos a justificar la igualdad de dos relaciones. O sea, nosotros sabemos que para cualquier conjunto A, la identidad en A siempre es una relación, ¿cierto? Entonces, vamos a mostrar igualdad de relaciones. Bastaría con mostrar que los pares ordenados que están en una relación, o sea, un par ordenado está en una relación si solamente si está en el otro. Entonces, tratemos de hacerlo de esa manera. Vamos a tener que XY pertenece a la identidad en A si solamente si X pertenece a A y X es igual a Y, ¿cierto? Definición de identidad. Listo. Queremos llegar a que si solamente si ese mismo par XY pertenece a la identidad, a la inversa de la identidad en A, ¿cierto? Sabemos que ese par XY pertenece a la inversa de la identidad en A si el par en el otro sentido pertenece a la identidad en A, ¿cierto? Y acá por acá sería por definición de inversa. Y para que este par pertenezca a la identidad en A, ¿qué tendríamos acá? Que Y es un elemento que está en A y Y es igual a X, ¿cierto? Y acá por acá sería por definición
identidad de nada. ¿Cierto? Y de acá para acá, ¿qué tenemos? Mire que pues vamos a analizar como las dos implicaciones en paso, pues cada una por aparte, ¿cierto? Si nosotros tenemos que x está en A y que x es igual a y, por sustitución por iguales, ¿qué tendríamos? Tendríamos que y está en A, ¿cierto? Haciendo sustitución por iguales. Y por conmutatividad, pues, o por simetría de la igualdad, tendríamos aquí, simetría de la igualdad, tendríamos que y es igual a x, ¿cierto? Ok, pues, ya. Y aquí se sigue esto. Y en el otro sentido es la misma cosa, ¿cierto? O sea, si tenemos que y pertenece a A y tenemos que y es igual a x, sustituyendo por iguales aquí, ¿qué tendríamos? Que x va a pertenecer a A, ¿cierto? Y por simetría de la igualdad también tendríamos como y es igual a x, entonces eh, x va a ser igual a y, ¿cierto? De acá para acá en última sería como por simetría de la igualdad y sustitución por iguales. En ambos sentidos, ¿cierto? Listo. ¿Dudas? No dudas. Ok, sigamos. Vamos para la siguiente propiedad entonces. Vamos a ver en este caso, pues R es una relación de A en B, ¿cierto? Y a partir de eso vamos a mostremos este y ya les quedaría pues a ustedes para ver la otra igualdad, ¿cierto? En este caso, ¿qué vamos a tener? Que si componemos, aquí tenemos R es una relación de A en B, ¿cierto? Voy a hacer aquí el grafiquito solamente como para visualizar esa situación. Tenemos una relación que va de un conjunto A en un conjunto B, ¿cierto? Es la que estamos llamando la relación E. Aquí vamos a pensar en, si nosotros componemos la identidad de nada. Identidad de nada la podríamos ver como una relación pues, que va de este conjunto, en este mismo conjunto, ¿cierto? Sería la identidad de nada, donde todo elemento X estaría relacionado con el mismo, ¿cierto? Si consideramos primero esta relación de identidad y componemos con esta relación R, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar lo mismo que nos daba la relación R, ¿cierto? Y la otra igualdad que nos estaría diciendo, si nosotros primero como que consideramos la relación R, ¿cierto? Bajo esa relación, pues un X estaría relacionado, digamos, acá con algún Y, ¿cierto? Y si nosotros componemos esa y después como que componemos acá con la identidad en B, ¿cierto? S estaría relacionado con y por medio de la relación de identidad estaría relacionado con el propio Y. Entonces, en última, al hacer esa composición de R con la identidad en B, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el propio R, ¿cierto? Es lo que nos dice ahí. Veamos primero, pues veamos solamente esta igualdad, ya la otra pues quedaría como para que ustedes la hagan. Bueno. Ahora, mire que aquí, pues no, y aquí, si usted intercambia acá el orden en estas composiciones, ya eso pues no necesariamente pues da lo mismo, ¿cierto? O sea, si usted tiene acá R que va de A en B, y aquí tenemos la relación pues la R que va de A. Usted aquí tiene la identidad en A. Si usted pensara como en esto, identidad en A, R, ¿cierto? R compuesto con la identidad en A es igual a R. Ahí ya pues es complicado porque aquí puede ser que ese R, pues al aplicar primero R, puede ser que caiga en un conjunto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos X, eh, consideramos esta relación X, esa relación R, este X podría estar relacionado con algún Y aquí,
Y puede ser que este Y ni siquiera esté en A, entonces puede ser que la composición incluso de vacío, ¿cierto? Y acá aquí tendríamos, por ejemplo, nosotros tomamos esto, tomemos acá dos elementicos, inclusive usemos esto como para sacar el contraejemplo que va a mostrar que esto no es cierto. ¿Ya? Tomemos acá el 0 con el 1, ¿cierto? Listo. Aquí en este caso, ¿qué tendríamos? R va a ser simplemente el par ordenado, pues va a tener una sola pareja ordenada que sería el 0, 1. La identidad de nada, ¿qué va a ser? Es simplemente el par ordenado donde tenemos el 0 está relacionado con el 0, ¿cierto? En este caso, la composición de R con la identidad de nada, ¿qué nos va a dar? Consideremos primero R y después A. Entonces, el 0 está relacionado con el 1. Y aquí no hay ninguna par ordenado que comience con 1. Entonces, aquí en esa composición que nos va a dar el conjunto vacío. Y eso es diferente de R, ¿cierto? Aquí mire que hay que tener en cuenta que al componer pues con esas identidades uno sí tiene que ver en qué parte las coloca, ¿cierto? En realidad pues al componer es con la identidad en aquí pues no sería necesariamente en el dominio porque A puede ser cualquier conjunto que contenga pues al dominio de R, o sea, tenemos que tomar la identidad en ese conjunto a que nosotros estemos considerando, aplicar primero esa identidad en A y después R. Ahí ya sí nos daría el propio R, pero si cambiamos el orden puede no funcionar y lo mismo pues pasa con si cambiamos el orden aquí, ¿cierto? Ok. Bueno, teniendo pues ya, eh, habiendo considerado pues pues, habiendo hecho esa observación, entonces vamos a mostrar que si lo colocamos pues aquí en el orden que sí es, ¿cierto? Vamos a ver esta igualdad. Sea R una relación de A en B. Y veamos que eh, esa composición aquí, la identidad de nada compuesta con R, va a ser igual a R, ¿cierto? Listo. ¿Qué hacemos aquí? Tratemos de hacer eso tratemos de hacerlo por equivalencias, ¿cierto? Como R es una relación, mire aquí, y aquí pues identidad de nada es una relación, composición de relaciones pues es relación, inclusive pues la composición siempre la definimos para el caso en el que ambos conjuntos sean relaciones, ¿cierto? Entonces, vamos a mostrar la igualdad de dos relaciones. Basta con mostrar que los pares ordenados que están en esta relación, ellos están en esta relación si solamente si están en esta relación, ¿cierto? Tomemos un par ordenado arbitrario XY que esté en esta relación, en la identidad de A compuesto con R. Eso ocurre si solamente si que. Veamos acá. Definición de composición, ¿cierto? Que aquí lo primero que tenemos es composición. Entonces, eso ocurre si solamente si existe un elemento Z que es el que está juntando los pares ordenados de esta relación con los de esta relación para en, en la composición, ¿cierto? O sea, existe un Z tal que el par X, Z está en esta primera relación que estamos considerando, ¿cierto? Está en la identidad de nada. Y el par ZY estarían en la segunda relación, ¿cierto? Estarían en R. Listo. Definición de composición. Listo. Aquí, ese par XZ pertenece a la identidad en A, por definición de identidad que vamos a tener. Entonces, X va a pertenecer a A y X va a ser igual a Z. ¿Cierto? Digamos eso entonces. Y eso es equivalente a que X pertenece a A y X es igual a Z. Y aquí tenemos que el par ZY pertenece a R. Y sería definición identidad en A.
Bueno, aquí, ¿qué vamos a tener? Entonces, mire, tenemos un existencial, existe un Z, pero mire que aquí tenemos, aquí dentro de esta conjunción, pues le podríamos escribir de esta manera, pues como para que quede más claro. Existe un Z tal que Z es igual a X y X pertenece a y el par ordenado Z, ZY pertenece a R, ¿cierto? Aquí sería simplemente por simetría de la igualdad. Y estaríamos también aplicando asociatividad y conmutatividad en la conjunción, ¿cierto? En la conjunción. Listo. Ok, porque teniendo en cuenta pues que aquí ambas son conjunciones, ¿cierto? Listo, entonces existe un Z que es igual a X y que satisface esta propiedad. Entonces recuerde que ¿qué podemos hacer? Eliminar este existencial y cambiar Z por el término que tenemos aquí, que en este caso es X, ¿cierto? Y cambiarlo acá en esta forma. Entonces, simplemente dejemos esta fórmula cambiando Z por X. Entonces, queda X pertenece a y X, y estamos cambiando este Z por X, XY pertenece a R. ¿Listo? Entonces aquí, propiedad pues de los cuantificadores que ya conocemos. Ahora, mire que nosotros queremos es ver que este par ordenado pertenece a esta relación, si solamente si este par ordenado pertenece a esta relación. Todavía tenemos que deshacernos como de esto de acá, ¿cierto? Pero mire que esto implica esto, ¿cierto? O sea, como R es relación de A en B, ¿cierto? Es decir, es decir, R va a estar incluido en A producto B, y además tenemos que el par XY pertenece a R, entonces tendríamos que X pertenece a A, ¿cierto? ¿Listo? Ok, o sea, esto implica esto. Recuerde que cuando nosotros tenemos en una conjunción que una de las fórmulas implica la otra, nosotros podemos eliminar el consecuente, ¿cierto? Entonces eso sería equivalente a que el par XY pertenece a R, ¿cierto? Aquí estaríamos justificando que, o sea, aquí la justificación sería que el par XY pertenece a R. Mejor dicho, aquí lo que estamos justificando es que X, Y pertenece a R implica X pertenece a A, ¿cierto? Esa sería como la justificación de este, y aquí estamos pues como justificando por qué esta implicación vale. Listo. Ok. Ahí entonces por el teorema que nosotros mostramos para mostrar la igualdad de relaciones, ya tendríamos entonces, o sea, generalizando y usando el teorema para generalizando y usando teorema para igualdad de relaciones, se tiene que, tendríamos entonces que la identidad en A compuesta con R va a ser igual a R. Listo. Ok. La demostración de esta otra, pues, es muy parecida, ¿cierto? Es bastante parecida. Listo. Bueno, faltan 10 para las 4. Voy a dejar mejor por aquí. Ya en la próxima clase seguimos viendo las otras propiedades y continuamos con el tema. Eh,
La próxima clase, el parcial está programado para la próxima clase, ¿cierto? Sí, profe, el 25 creo que cae. Sí, exacto. Entonces, en realidad, bueno, recuerden, el miércoles 25 es el parcial, la metodología pues la misma de siempre, el horario de clase ahí les llega el parcial a sus correos y ustedes escanean pues la solución de los parciales y me la suben por el Classroom. Entonces ya saben que el miércoles hay parcial, ya seguiríamos entonces con el tema el próximo viernes. Bueno, entonces nos vemos, que estén muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.